en Aquí este. te digo. Ya está Sí, grabando. estamos grabando. Muy buenas tardes, noches o días, depende a la hora que ustedes vean este programa. Les agradezco que se hayan conectado. En esta ocasión vamos a continuar con el Antiguo Testamento. Estamos repitiendo, ya vimos Génesis 1, ahora vamos a ver Génesis 2. Es un capítulo muy interesante de las Sagradas Escrituras. Los invito a verla y sobre todo a reflexionar sobre lo que ahí nos está revelando Dios. Oye, Fernando, perdón que Mande. te interrumpa, pero no mandaste por WhatsApp invitación, mandaste por correo, O también por WhatsApp. ¿sí? Sí, también por A mí no WhatsApp. me llegó Déjame el ver, estoy WhatsApp, checando. Sí, aquí lo tengo. WhatsApp. ¿sí? Sí. Bueno, no se preocupen. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, antes de empezar, como una introducción, les quedé de ver la vez pasada un listado de los libros de la Biblia. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos, déjenme verlo, los libros del Antiguo Testamento. Es muy importante esto que les voy a decir aquí. Aunque aquí salió empalmadito, los libros de la Biblia son 73, de los cuales 46 son del Antiguo Testamento. O sea, la parte del Antiguo Testamento pues, es mucho más grande que el Nuevo Testamento. Por eso acabamos ya el Nuevo Testamento y le estamos dando la segunda vuelta y aquí apenas empezamos la segunda vuelta del Antiguo Testamento. Y los libros del Antiguo Testamento podríamos decir, se dividen o se clasifican, los primeros cinco, el Pentateuco, ahí lo están ustedes viendo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahorita estamos en el Génesis. Los judíos a estos cinco libros le llaman la Torá, porque de esos libros sacaron no 10 mandamientos como están en el monte Horeb con Moisés, sino ellos sacaron 613 mandamientos y son los que los judíos tienen que cumplir. Después de los libros del Pentateuco están los libros históricos, que es el libro de Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Edras, Nehemías. Estos libros están en la Biblia católica y en la Biblia judía. Pero los judíos de su Biblia quitaron Tobías, Judith, ¿verdad? Y sí pusieron Esther. Entonces, por eso hay 7 libros. Los protestantes usan la versión judía, vamos a llamarle, del Antiguo Testamento. Nosotros usamos la versión que se llama la Septuaginta, que es la versión completa, que era la que pues Jesús y sus apóstoles leían y estudiaban y citaban inclusive. Todos esos hablan de la historia el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo llegaron a la tierra prometida y todo lo que pasó, ¿verdad? Luego hay otros que se llaman lírica, básicamente son poemas. Los salmos, que son poemas, lo que pasa es que como están traducidos al español, pues no lo siente uno como un poema, pero en hebreo pues, son poemas que inclusive se cantaban, ¿verdad? David escribió muchos de esos salmos y los cantaba. Luego viene el Cantar de los Cantares, que es un libro, pues acuérdense que yo les dije cuando vimos estos líricos, que yo no lo podía explicar. Es un libro muy difícil, ¿verdad? Se requiere mucha preparación para explicar el significado. Yo dije, esto es un libro muy erótico, podemos llamarle, pero tiene su intención. Yo preferí dejarlo aparte y que alguien más lo explique. Y luego viene Lamentaciones. Lamentaciones es un libro de este poeta o este profeta Jeremías, donde se lamenta de la caída de Jerusalén y todo eso. Luego vienen los libros sapienciales, sabiduría, Job, acuérdense, Proverbios, Eclesiastés, sabiduría y eclesiástico o Siráside, ¿sí? Aquí también los judíos no tomaron en cuenta en su listón, en su canon. Ese canon lo hicieron en el siglo II después de Cristo. Cuando llegó Cristo y estudiaban las Sagradas Escrituras judías, sí estaban estos libros, sabiduría
y Eclesiástico. Ya los vimos. Luego vienen los profetas, Isaías, Jeremías. Los judíos quitaron de ahí Baruch. La explicación de por qué los quitaron, porque eran libros, ellos decían que porque no habían sido escritos originalmente en hebreo, habían sido escritos originalmente en griego, pero no es cierto, los quitaron porque son libros demasiado cristianos, ¿sí? Dan demasiado para los rabinos judíos del siglo I, finales del I y del II, principios del II de nuestra era. Al leer estos libros decían, hay muchas cosas aquí que son muy parecidas a lo que Jesús enseñaba. Entonces, mejor vamos a quitarlos, son demasiado apegados a Cristo. Los quitaron. Entonces, Baruch lo quitaron. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Ya los vimos. Y hay otros que se llaman los profetas menores. Estos se escribieron, se llaman mayores porque no porque sean más importantes que otros, sino porque sus escritos son más largos. Y los otros profetas son Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Acá cuando vimos los históricos, se me olvidó decirles, aquí está Macabeos 1 y 2, que también no se encuentran en la Biblia protestante porque no se encuentran en el canon judío, ¿verdad? Y parece increíble, pero los macabeos en Israel son pues unos héroes, inclusive hacen festividades y demás y juegos que le llaman macabeadas. Y no está ahí, no está. A Y ver, pero entiendo por qué los judíos lo sacaron, ujú. porque no eran escritos en hebreo y porque hacían mucha referencia ya a Cristo. Muchas enseñanzas eran muy parecidas a las que estaba enseñando Cristo, ¿verdad? El de Macabeos es diferente, lo quitaron porque ellos encabezaron una rebelión contra el imperio, lo que es ahora Siria, asánidos creo que se llaman, y como estaban los romanos conquistando la tierra de Israel cuando estaba el siglo finales del I y principios del II, se les hacía que este libro podía incitar rebelión contra los romanos y ellos ya no querían, después de que les habían quemado el templo, ya no querían tener ninguna bronca con los romanos. Entonces dijeron, esto va a buscar caudillajes, gente que se anime a seguir el ejemplo de los macabeos, mejor lo quitamos. Y lo quitaron. Sí, Luego, por qué las Biblias protestantes se van más por lo judío que por lo bueno. católico cristiano? Porque acuérdate que el que tradujo la Biblia al alemán fue Martín Lutero. ¿Sí? Y Martín Ujú. Lutero pues agarró los libros que en ese tiempo leían los judíos en su sinagoga. Estamos hablando ya en el año de 1500 y feria, 1580, 1590, ¿sí? Entonces, Martín Lutero dijo, no, yo voy a tomar los libros del Antiguo Testamento, los que ahorita están en el canon judío, en lo que se lee en las sinagogas. Y entonces agarró todos menos los 7 libros, ¿verdad? Que no, por Ok. eso no se encuentran en la Biblia protestante. Los tradujo del hebreo, porque ya en el siglo I, finales del I y principios del II, todo estaba en hebreo, lo tradujo del hebreo al alemán y también tomó todo lo que es el Nuevo Testamento, ahí sí no quitó ningún libro y con eso hizo la Biblia en alemán, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ok, Bueno, ok. vamos ahora, déjenme aquí quitar permítanme, a ver, creo que es a ver, no voy a regar la paleta. Aquí está el Nuevo Testamento. Nada más nos damos una explicada. Los libros de la Biblia, vuelvo a decir, 73 y del Nuevo Testamento nada más son 27. Aquí pues empezamos dividiéndolos por lo que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahorita estamos a punto de terminar en el Nuevo Testamento el de Juan y vamos a empezar con Hechos. El libro de Hechos es la historia de la iglesia de los primeros años.
Luego vienen las epístolas. Hay dos grupos de epístolas de San Pablo, uno dirigido a iglesias y otro dirigido a personas. Pues aquí, por ejemplo, San Pablo le escribe a la iglesia de los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses y tesalonicenses. Y a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y hay un libro que se llama Epístola a los Hebreos. Se pone por separado porque no existe la seguridad que lo haya escrito San Pablo. Tiene toda la teología de San Pablo, pero la forma de escribir se nota diferente. Cuando hacen el análisis crítico de la escritura, dicen, a esto lo escribió otra persona, aunque todo lo que dice Hebreos y todo lo que predica San Pablo en otras epístolas son parecidas, o sea, no hay confusión, no hay confrontación. Por el estilo, este libro de Hebreos debió haberlo escrito otro de los predicadores, de los discípulos. Y yo les platicaba cuando nos toca ver Hebreos, yo creo que fue un discípulo, inclusive conocido de San Pablo, y San Pablo habla de él también, que se llama Apolo. Bueno, luego vienen otras epístolas que se llaman católicas, quiere decir que no van dirigidas a nadie en especiales. Católico significa universal, que abarca todo. Entonces, son para todos. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y luego viene la epístola de Judas. Y viene un libro al final que es el gran amén de la Biblia, que está escrito por el apóstol San Juan ya viejito, en la isla de Pasmos, estaba ahí, pues ya en los últimos años de su vida, estaba exiliado, escribe el Apocalipsis, que es una revelación que Jesús le hace ver sobre el fin de los tiempos. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Perfecto. Perfecto. Vamos ahora a pedirle al Espíritu Santo que inspiró a los escritores de las Sagradas Escrituras, nos inspire a nosotros. ¿Para qué? Pues podamos enseñar, podamos compartir y no caer en ningún error, ¿verdad? Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aloja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, voy a poner la Biblia de Jerusalén y vamos a ver ahora el Génesis 2. ¿Sí? En el Génesis 1 vimos la creación, día a día, día a día, cómo se fue creando, ¿verdad? Vuelvo a decir, y tú también lo comentaste, no son días, fechas, es una revelación donde Dios nos quiere revelar que Él es el creador de todo, el cielo y la tierra y todo lo que existe. La mecánica, vamos a llamarle, no tiene nada que ver con la ciencia, no tenemos que tratar de cruzar esto con la evolución o con el Big Bang, no, no, no. Esto es algo, ¿cómo podemos llamarle? Espiritual, místico. Simplemente nos quiere decir, Dios es el creador de todo lo que existe y creador del hombre, sobre todo el hombre. Dice así, concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. O sea, ya estaba todo completo. ¿Se acuerdan que decían, creó todo en 6 días y el séptimo descansó, ¿verdad? El séptimo día Dios, por concluida la labor que había hecho, puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. O sea, el séptimo descansó. Ese es el día que se llama Shabbat.
Shabbat no quiere decir sábado, quiere decir descanso, ¿sí? Porque luego dice, es que se tiene que descansar, según la doctrina judía, los sábados. El sábado es el día de descanso. Bueno, Dios dijo 6 días y el séptimo me lo van a consagrar a mí, pero el séptimo, pues, no tiene que ser el sábado. Es un día de descanso, ¿verdad? Shabbat, descanso. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho, puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es lo que les digo. El séptimo día se santifica, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. ¿Sí? Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Y luego viene algo muy, muy importante para nosotros los hombres, la caída, la prueba que nos puso Dios. Dice, cuando ya ve Dios, aquí otra cosa importante, hay dos relatos. Uno se llama Yavista porque el nombre de Dios le ponen aquí el nombre Yahvé, que es el nombre que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Le dijo, ¿quién eres? Yahvé, que quiere decir yo soy. En la segunda parte, el segundo relato, el nombre que utilizan es Elohim. Elohim quiere decir Dios, pero no es el nombre de Dios. Aquí Yahvé es el nombre de Dios. Elohim es Dios. El primer relato que se hizo fue el de Elohim, que aquí está acomodado al revés. Vamos a ver primero el segundo relato, que es el de Yahvé. Pues ¿por qué? Porque así lo pusieron los que escribieron o los que compilaron los libros. Acuérdense que todo esto primero eran relatos predicados, orales. En un momento dado Dios inspiró a alguien a ponerlos por escrito y luego pues los inspiró a ponerlos, acomodarlos, ¿verdad? Y ahí fue el acomodo. Bueno, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra. Si se fijan, aquí hay cosas que ya vimos que sucedieron en el Génesis 1 y aquí lo vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque es otro relato. ¿Sí? Dice, porque pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Ya habíamos visto en Génesis 1 que ya había sido creado el hombre y mujer los crió. Pero pues, ese es un relato de una persona o de unas personas. Este es otro relato. Y así va el tercer relato. Entonces, hay que entender que no es secuencial, no es un libro que te va mostrando la historia paso por paso, sino son ideas que Dios nos da para que entendamos que Él es el creador de todo. Bueno, dice, eh, ni había hombre que labrara el suelo, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resucitó el hombre un ser viviente. O sea, le está creando el alma y como es, dice aquí, insufló en sus narices aliento de vida. Todos tenemos alma, hombres y animales, todos los seres vivos tenemos alma. Alma viene del griego, es lo que nos anima, lo que nos da vida. Pero en el hombre, aparte del alma, dice aquí, dice aquí, insufló en sus narices aliento de vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que ese aliento de vida es el espíritu? Los hombres tenemos alma, pero tenemos un alma, un espíritu inmortal, un alma inmortal, ¿verdad? Yo muchas veces he platicado y siguiendo, no es el momento, pero digo que el hombre tiene alma y espíritu. Los animales tienen alma, nosotros tenemos alma y espíritu. ¿Y cuál es nuestro espíritu? Este aliento de vida, ¿sí? Porque de hecho el hombre era un ser viviente, o sea, tiene alma, algo que animaba, lo animaba, pero nuestra alma es una alma que es bueno, creada, pero para toda la eternidad, ¿verdad? Entonces,
este aliento de vida, dice, e insufló en sus narices aliento de vida, es el espíritu inmortal que le está dando Dios al hombre. Por eso nosotros no morimos. Bueno, muere nuestro cuerpo, luego resucitará, pero no morimos porque tenemos un aliento de vida, tenemos un espíritu inmortal en nosotros. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Son dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahorita vamos a ver de esos árboles. Del Edén salió un río que regaba el jardín. Y ahí se repartía en cuatro brazos. Uno se llamaba Pisón, que es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino, ahí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gihón, que es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris. Todavía hay un río que se llama Tigris, que es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Esos ríos existen, están en Irak, ¿verdad? Por eso se cree que el paraíso estaba por ahí. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén, ojo, para que lo labrase y cuidase. Cuando vimos Génesis 1 decía para que domine la tierra, pero no era dominar de acabar con ella, era como dice aquí, la labrase y la cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. O sea, de los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal, de los dos árboles, el que tenía prohibido comer era el de la ciencia del bien y del mal. O sea, le está poniendo una prueba. Dios te crea, Dios te da todo lo que necesitas y te lo da sin que tú se lo hayas pedido. Pero te dice, y te pone una prueba. A ver qué tan obediente eres, ¿verdad? Una prueba. No vayas a comer porque de él, no, que no comieres de él, morirías sin remedio. Se dijo luego, se dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Se fijan, primero crea al hombre aquí, a diferencia en el otro relato del Génesis 1, que crea todo y al final crea el hombre. Aquí está creando primero al hombre y luego los animales, ¿verdad? Por eso no es algo científico, entiendan. O sea, aquí lo que quiere darnos a entender Dios es que todo lo crea para el hombre. ¿Sí? Dice, el hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró ayuda. Fíjense cómo empezó acá. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Y qué ayuda le hace? Los animales. Pero eso pues, no funcionó, dice. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. O sea que los animales pues no son ayuda para el hombre realmente. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo esta creación está un poco rara? Aquí está dando a entender, fíjense, Dios pudo haber creado a la mujer, digo, en un relato parecido a este, de una pierna del hombre, o de la mano del hombre, o del brazo del hombre.
Ah, no, pero escogió las costillas porque las costillas están cerca del corazón. Sí, es también es una enseñanza. La mujer fue creada cerca del corazón del hombre. ¿Sí? Y se formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, así, la mujer sí le gustó, ¿verdad? Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. La explicación, lo vamos a ver más adelante, es que estaban cubiertos de la gracia de Dios. Al estar cubiertos de la gracia, tenían ese vestido de gracia que hacía que pues, no se sintieran y no se vieran desnudos. O sea, la gracia los cubría. La caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, el demonio le dice a la mujer, ¿cómo? Porque es el demonio en forma de una serpiente. ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis? Fíjense cómo es avieso el demonio. ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? O sea, mete su insinuación. Sabemos que les prohibió comer de uno de los árboles. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, o pena de muerte. O sea, la, la, la pobre, bueno, Eva, o en ese caso la mujer, pues no hay que dialogar con el demonio porque el demonio te confunde siempre. Entonces aquí está dialogando con el demonio y la hace revelar cuál de los árboles del jardín es el que tiene prohibido comer. Dice, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, o pena de muerte. Le está revelando al demonio cuál es el árbol que tienen prohibido comer. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. O sea, ustedes van a decidir, si comen de él, se les van a abrir los ojos y ustedes van a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apacible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron ambos ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Se cayeron de la gracia de Dios. Su gracia, perdieron la gracia y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí? Y dice aquí que la mujer tomó el fruto y se lo dio a su marido, que también comió. Entonces les abren los ojos y en lugar de ser conocedores del bien y del mal, se dan cuenta que están desnudos. Oyen luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. O sea, aquí están hablando de un Dios, no, Dios es espíritu, no puede haber oído los pasos, ¿no? Lo que pasa es que aquí están enseñándonos o descubriéndonos que Dios convivía con los hombres, como va a convivir al final de los tiempos. En la segunda venida, después del juicio, cuando resucitemos, pues va a convivir con nosotros. Además, dice el Apocalipsis, pondrá su morada entre los hombres. Otra vez. Y aquí es lo mismo, está conviviendo Dios con los hombres. Dice, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estáis?
Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Esto que estamos leyendo aquí sigue siendo cierto. Cuando caemos en el pecado nos escondemos de Dios. Nos da vergüenza y nos escondemos de Dios. Le tenemos miedo a Dios. No porque Él sea malo, sino porque hemos pecado contra Él y decimos, no está bien, tengo miedo, ¿verdad? Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo. ¿Por qué le tenía el miedo a Dios si Dios les había dado todo? Porque estoy desnudo, por eso me he escondido. O sea, no tengo la gracia, tu gracia ya no está en mí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Fíjense, todas las broncas que pasa la humanidad, si en estos momentos el hombre y la mujer, en lugar de contestar, echarse la culpa entre ellos, le hubieran pedido perdón a Dios, Dios los hubiera perdonado, porque Dios es amor y Dios perdona y sabe de la debilidad de los hombres. Pero no, en lugar de pedir perdón, se echan la culpa, ¿verdad? Y entonces, pues todo lo que la humanidad ha pagado por la culpa de este pecado, ¿verdad? Ese es el pecado original. Y en los efectos del pecado original es que perdieron la gracia santificante, la gracia que los hacía santos, ¿verdad? Esa gracia la recuperamos en el bautismo, pero ya estamos tocados por el pecado, ya tenemos la concupiscencia, ya quedamos débiles ante el pecado, ante la Oye, y de cierta manera le echa la culpa a Dios porque dice, la mujer que tú me Ah, diste por sí, compañera, así es. ¿Para qué me la o sea, das? ¿Para qué me das esta compañera, verdad? exactamente. Me hubieras dado Y otra eso, que aguante, ¿sí? eso lo hacemos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo reflejadas cosas que se han sido ciertas en todas las épocas del mundo, ¿verdad? Entonces, si le hubieran pedido perdón a Dios, no estaríamos pasando por este valle de lágrimas, ¿verdad? Pero no, se echan la culpa entre ellos. Bueno, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aparentemente, la serpiente, antes de ser poseída por el demonio, pues no se arrastraba, no sé, caminaba de otra forma. Y viene algo muy importante. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Hemos visto quién es esta mujer, es la Virgen María, ¿sí? Vas a ver por qué. Entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Esta mujer es la Virgen María. Jesús le dice a su mamá, a su madre, el término mujer dos veces en la vida. Ya lo vimos en el Evangelio de San Juan. Uno es en las bodas de Caná, mujer y tú y yo qué tenemos. Se acabó el vino, mujer y tú y yo qué. Era una especie de arranque de su vida pública. Y luego al final le dice en la cruz, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan, ahí tienes a tu madre. Entonces, al inicio de su vida pública y al final de la vida pública de Jesús, es cuando le dice a su madre, su mamá, le dice mujer. ¿Para qué? Para que liguemos eso con lo que dice aquí el Génesis. Y dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. La mujer es, la Virgen María es el enemigo del demonio. Entre tu linaje, el linaje del demonio, pues todos los malos, ¿verdad? Y su linaje, ¿quién es el linaje de la mujer? Es Jesús. Por eso dice, él, ¿quién? El linaje, Jesús, te pisará la cabeza en la cruz mientras acechas tú su calcañar. Calcañar es el talón, ¿verdad? Acuérdense que a Cristo lo crucificaron del pie, de los pies y el talón. A la mujer le dijo,
tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Aquí hay que ver una cosa muy importante. Le está diciendo esto a la mujer, ¿verdad? Que va a parir con dolor los hijos porque ya no tiene la gracia de Dios, la gracia divina, la perdió la gracia santificante, ¿verdad? Y la está castigando de alguna forma. En el caso de María, que nació, fue concebida, no nació, fue concebida con la gracia original, ella no tuvo el problema o el castigo de parir a su hijo con dolor, ¿verdad? El nacimiento de Cristo fue un nacimiento maravilloso, diferente, sin dolor, porque ella no, esta maldición o este castigo a ella no la tocaba. Ella fue concebida con la gracia original, que aquí en este caso la mujer había perdido. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Y aquí viene la frase que o te pone la ceniza, ¿verdad? Porque eres polvo y al polvo tornarás. Fíjense, está maldiciendo. Dios creó una tierra fértil, una tierra equilibrada, una tierra, y aquí la está maldiciendo. Maldito sea el suelo por tu causa. Y también esa maldición, pues por eso el hombre sufre pérdida de alimentos, de cosechas, hay tantos problemas del alimento porque dice aquí, te producirá espinas y abrojos. ¿Por qué? Porque pues está maldito el suelo. Dios, esa creación tan perfecta que hizo Dios por el pecado de Abraham también, por el pecado de Adán, fue afectada también. Y aquí es cuando ponen el nombre. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Él se llamaba Adán, no sé si aquí lo hemos dicho, pero Adán, porque del suelo fue tomado. Dice aquí, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Se dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Porque es lo que querían ellos, ser como Dios, ser dioses. Ellos definir qué es lo que está bien y lo que está mal. Ya no sería una potestad de Dios el creador, sino ellos como criaturas van a decidir qué está bien y qué está mal, qué lo seguimos haciendo. Ahora, pues cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. O sea, ese es el segundo árbol. El árbol, ese era un árbol que daba un fruto que no tenían prohibido comer. Ellos tenían prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero del árbol de la vida ellos no tenían prohibido. Ellos podían alargar su mano y tomar de esa fruta y vivir para siempre. O sea, ellos no iba a haber muerte en el paraíso. Tal vez igual que nosotros, al final de los tiempos, el cuerpo se iba a hacer glorioso y eterno. Pero aquí dice, no cuidado, no alarguen su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Así que lo echó Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios es santo y nadie que no sea santo puede estar cerca de Dios. Entonces, por eso tuvieron que expulsar al hombre y a la mujer porque ya no podían estar cerca de Dios, porque ya no habían perdido la santidad. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín.
alguien decía, gente no preparada, decían que el pecado original fue las relaciones sexuales del hombre con la mujer. No es cierto. Dios les había dado la orden, ser fecundos y multiplicaos. Entonces, lo que pasa es que mientras estuvieron en el paraíso, estaban tan ocupados que no hicieron nada, ¿verdad? Pero aquí ya, expulsados del paraíso, tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. ¿Sí? Como era labrador, pues le dio frutos y los quemó. ¿No? Oblaciones, quemar esas plantas o lo que sea, quemarlos en honor de Yahvé Dios. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la gracia de la grasa de los mismos. Aquí sí se ve que ya fuera del paraíso, pues ya entró la muerte en el mundo, porque aquí, por ejemplo, para este oblación de los primogénitos de su rebaño, pues tuvo que haberlos sacrificado y quemado, ¿verdad? Mientras estuvieron en el paraíso no iba a haber muerte, iban a ser vegetarianos todos. A ver, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín con gran manera y se abatió su rostro. ¿Por qué aceptó el sacrificio de uno y no del otro? La intención que tenían. Ve tú a saber, aquí no lo dice. Probablemente la intención de Caín no era una intención pura. Quería algo, quería, no sé, poder, riqueza. Ve tú a saber. Entonces, esa oblación en honor de Yahvé Dios para suplicarle algo que no es lo correcto, pues no le cayó bien a Dios, dice aquí. No miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? O sea, algo había hecho Caín, ¿verdad? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia. Ya estaba el demonio ya estaba haciendo su labor ahí. Y a quienes tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Es el primer asesinato, ¿verdad? Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra. Y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Y viene luego un párrafo que uno empieza a decir, ¿y esto cómo es posible? Caín tuvo relaciones con su mujer, que concibió y dio luz a Enoc, el hijo de Caín. Fíjense, dice uno, bueno, espérate.
¿Con qué mujer tuvo relaciones Caín? Pues estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Y aquí nada más, pues ya había muerto Abel. ¿Con quién tuvo relaciones Caín? Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que Adán y Eva no nomás tuvieron a Caín y Abel y a Set, tuvieron muchos hijos e hijas. Lo que pasa es que esto lo vamos a ver por acá. Dice, espérate, Dios mío, otra vez. Por aquí, por aquí más adelante lo vamos a ver, que tuvieron muchos hijos e hijas, ¿sí? O sea, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Lo que pasa es que nomás tenemos los nombres de estos primeros tres. Entonces, se supone que cuando expulsan a Caín de donde estaba toda la familia, él se lleva parte de la familia con él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante que luego hay una batalla, una guerra, por decir algo, entre los dos grupos. El que se llevó Caín con el que se quedó con Adán y Eva y que luego fueron dirigidos, o sí, vamos a llamarle la cabeza de esa familia, fue el tercer hijo, Set. Vamos a ver. Caín tuvo relaciones con su mujer, que era una hermana, porque todos, en aquel tiempo, pues, todo era la familia. No había problemas de genética porque eran, ¿cómo podemos llamar? ADNs todavía no mezclados, ¿verdad? Caín tuvo relaciones con su mujer que concibió y dio a luz a Enoc, el hijo de Caín. Construyó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, aquí están un montón de gentes que son los descendientes que son los descendientes, ¿verdad? No vamos a leerlos un montón. Aquí está. Adán volvió a tener relaciones con su mujer que dio a luz un hijo. La verdad que tuvo muchos, pero aquí están hablando precisamente de uno, al que puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. O sea, todavía se acordaban de Yahvé Dios, su creador, y todavía lo seguían adorando. Entonces el segundo hijo, el tercer hijo es Set. Parte de la familia de Adán y Eva se queda con Set y parte de la familia de Adán y Eva se van con Caín. Y tienen hijos, dice aquí. Set, descendiente. También a Set le nació un hijo. Pues, ¿de dónde le nació? Pues, de una hermana, ¿verdad? Al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. O sea, vuelvo a decir, esto no es un libro científico. Bueno, ¿y qué pasa con la evolución y los cráneos y todo el rollo ese? Bueno, aquello es una explicación de cómo fue. Aquí es una explicación de por qué fue o para qué fue. Luego vienen los patriarcas antediluvianos. ¿Qué quiere decir antediluvianos? De antes del diluvio. Esa es una lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios, ya lo habíamos visto. Dios no es un ser espiritual. ¿En qué consiste su imagen? En la capacidad de amar, de amar. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de varón y hembra. Tenía Adán 130 años cuando engendró a un hijo a su semejanza según su imagen, a quien puso por nombre Set. Ese sería el tercer hijo. Aquí está. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, no nomás a Caín, Abel y Set. Engendró hijos e hijas. Y en aquel tiempo la gente vivía tantos años. Imagínense cuántos hijos e hijas tenían, ¿verdad? Cuando Adán murió tenía 930 años. Alguien dice, oye, ¿así vivía la gente antes?
pues era muy saludable en aquel tiempo el entorno, ¿verdad? No había enfermedades, contaminación o lo que sea. Probablemente vivían muchos años. Pero otra explicación es que, pues sí, vivían muchos años, pero pues ponerle años a una persona es decir, vivió y estaba tan bendecido por Dios que vivía tanto tiempo. Es una forma de decir, eran personas muy bendecidas. Podemos pensar. Otros dicen, no, no, sí vivían los 930 años, porque pues en aquel tiempo, ¿cuáles contaminantes? Y no había nada de eso, ¿verdad? Bueno, Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Vivió Set después de engendrar a Enos 807 años, ¿verdad? Y también dice, engendró hijos e hijas. Cuando Set murió tenía 912 años, un poquito menos que Adán, ¿verdad? Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenán. Vivió Enos después de engendrar a Kenán 815 años, engendró hijos y hijas. Cuando Enos murió tenía 905 años. Fíjese una cosa que acabo de entender aquí. Adán murió, cuando murió Adán tenía 930 años. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo dice. Cuando murió Set tenía 900, permítame poner aquí para que se quede. Cuando murió Set, el hijo de Adán, tenía 912 años. Déjame marcarlo para que no se nos olvide. 912 años. Cuando murió Enos, que sería el nieto o el hijo de Set, nieto de Adán, murió, tenía 905 años. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Eh? Son un poquito menos y un poquito menos. Exactamente, cada vez un poquito menos. El más bendecido fue Adán, luego siguió de bendiciones Set y luego siguió de bendiciones este, Enos, ¿verdad? Y luego dice que Enán tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Kenón después de engendrar 840 años, ¿ves? Van bajando. O sea, pues porque ahora viven menos, probablemente, o también puede ser que, no, aquí me equivoqué. Después de engendrar, no, aquí este no está bien. Déjenme quitar este. Déjenme quitar este para no confundir. Vamos a buscar aquí. Vamos a quitarlo. Aquí está. Cuando Kenal murió tenía 910 años. Fíjate, este 910 es más que el anterior, 905. Nuevamente, pues no hablamos de un libro científico, porque Por si te eso. pones muy Pero de alguna. estricto, Exactamente. son los primeros humanos que Ujú. todavía no medían los años. Probablemente Entonces, eso pues debe ser y también que sí vivían más tiempo que normalmente sí, vivimos definitivamente actualmente sí, y sí. también es una forma de ver las bendiciones que recibían de Dios, ¿sí? Y aquí vamos todos, aquí están todos, ¿no? Vamos a buscar más cerquita. Dice, Enoc, este es importante, Enoc, ¿eh? Enoc tenía 75 años, te explico por qué es importante Enoc. Cuando engendró a alguien que conocemos, Matusalén. Matusalén. ¿Sí nos acordamos de Matusalén? Sí, decimos, fue el que más ha vivido. Vamos a ver si es cierto. Enoc anduvo con Dios y vivió después de engendrar a Matusalén 300 años, e engendró a hijos e hijas. Cuando Enoc murió, tenía 365 años. Ya no eran los 800 o los 900, ya eran más 365, ¿sí? Aquí está lo importante. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, aparentemente se lo llevó vivo Dios en cuerpo y alma. ¿Por qué? No sabemos. ¿Sí? Hay dos casos iguales. Uno es el de Enoc en el Antiguo Testamento. Hay dos iguales o parecidos. El de Enoc y el de Elías.
que vino un carro de fuego y se lo llevó. ¿Sí? Hay una historia en el Apocalipsis del que final de los tiempos vendrán del cielo dos profetas, predicarán, en aquel estará el anticristo, el demonio del mar y el demonio, la bestia del mar y la bestia de la tierra, y los van a matar a esos dos profetas. Entonces se cree que son estos dos, Enoc y Elías, que estando vivos en el cielo, Dios los va a mandar y ahí es donde van a morir, en la última predicación al final de los tiempos. Entonces, volviendo, Enoc engendró a Matusalén y Matusalén engendró a Lamec. Aquí está. Y Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé. Este es el Noé del diluvio. Entonces, fíjense cómo es la relación. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec y Lamec a Noé, el del diluvio. Esa es cómo va dice, diciendo, este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Cuando Lamec murió tenía 777 años. Tenía Noé 500 años cuando engendró a tres hijos que son muy conocidos, Sem, Cam y Jafet, que son los que se van a ir con él en el arca. Bueno, ¿alguna cosita más? Porque ya se nos vino el tiempo encima. Juan No, pues ya Carlos. quedamos. Para mí el comentario que siempre me viene a la mente al leer este pasaje es, nuevamente no es un libro científico, pero Dios al decirnos que lo hizo de barro, para mí nos está diciendo, lo hizo de una materia ya existente, Pero creada por él. creada por Él, porque al final de cuentas todo fue creado por Él, pero de ahí viene, ahí de cierta manera este relato le da la razón a las teorías evolutivas, porque lo creó de una materia ya existente, Mira, déjame de explicarte algo algo que ya estaba. déjame platicarte algo que me va a tomar unos minutitos, pero vale la pena. En 1950, el Papa Pío XII escribió una encíclica que se llama Humane Género, Género Humano, ¿sí? Y habla precisamente de eso, que Dios pudo haber tomado un antropoide, ¿verdad? Producido por la evolución, un antropoide, y lo separó y los puso en el paraíso y son el Adán y Eva que nosotros reconocemos, ¿verdad? O sea, el polvo, pues los antropoides que existieron era el polvo, creados Ujú. de la creación de Dios, ¿verdad? De la tierra, que fueron probablemente, por eso no podemos echar en que diga uno, pues es que no es cierto. Pues claro, ahí están los cráneos, ya están los huesos. No podemos negar la evolución, pero la evolución pudo haber sido el mecanismo que usó Dios para crear esa primera Exactamente. pareja. ¿Sí? Entonces, de esa evolución salen dos personas, ¿verdad? Un masculino y un femenino, que a Dios les pone el espíritu y los pone por separado del resto de la creación, y ellos están en el paraíso con Dios y la creación sigue su curso y desaparecen todas esas especies de antropoides, ¿verdad? Y cuando ya en el mundo no existe nadie más, entonces es cuando ellos lo sacan del paraíso y empiezan a habitar la tierra. Entonces, ahí está una explicación en ese género humano, en esa encíclica de Pío XII de 1950. Dice, no podemos negar algo que es tan visible como la evolución, pero esa evolución pudo haber sido el mecanismo, el polvo que tomó Dios para crear el hombre. No sé qué te parece. Me parece excelente, o sea, no ando tan perdido entonces No, en mi no, teoría no, de que no, de tomó ninguna algo manera, existente. de Sí, ninguna manera.
de ninguna manera. Y cuando te enfrentas a científicos o a personas que quieren hacer esto muy científico y te narran toda la teoría de la evolución y todo, y siempre la pregunta debe ser, bueno, ¿y tú crees que esa perfección se hubiera dado sin un poder superior? Claro, no, hombre, cuando te pones a Porque, ver tú, pues, por ejemplo, los que estudian el ADN de las personas, lo complicado que es eso, por Dios. Igual la es... creación de todo, cuando Dios dice, y dijo Dios, pues es el Big Bang, el mecanismo que usó, fue el Big Ujú. Bang, ¿verdad? O sea, nosotros, la Biblia nos dice para qué lo creó todo, por qué lo creó todo, para qué lo creó todo, y no nos explica científicamente el cómo. Eso ya debemos de dejarlo. Eso que lo diga Y eso nos lo deja a nosotros para que la ciencia lo debe. miles de años después todavía tenemos Y dudas. seguimos, no, seguimos hablando de teoría de la evolución, teoría del Sí, Big Bang. sí, Son sí, teorías, no están comprobadas. no. Porque nada. Y luego ve uno el universo que no, aparentemente no tiene fin. Son miles o millones de años luz de distancia. Eh, ¿Todo esto para qué lo creó Dios? Para nosotros. Pero nosotros somos muy, como con Adán y Eva, queremos ser como Dios. Definir qué es lo correcto, lo bueno y lo malo, lo cierto y lo equivocado. Queremos ser como Dios. No le queremos dar lugar a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, pues te agradezco que te hayas conectado. La próxima vez, si quieres, voy a tu casa y ahí platicamos. Qué lástima que no se hayan conectado los No demás. sé, me Es- extraña, no sé si hubo Espero que algún no haya sido un problema. problema técnico, ¿verdad? Pero como quiera Espero que queda no. grabado y a todos los que se conecten después, pues les agradezco y los invito a seguir viendo estas Pero lecturas de la tampoco palabra nadie de ha Dios. reclamado, nadie ha mandado mensaje por acá Bueno, de que, oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo bueno, entrar pero o queda nada? grabado, no dejen de verlo y de recordarlo. Pues muchas gracias, Sale, buenas noches amigos, listos, también a ustedes, gracias. muchas gracias.